Los guerreros de terracota, un nombre muy conocido para millones en todo el mundo. Sin embargo, la arqueología sigue desentrañando sus secretos. ¿Cómo pudieron los artesanos de la antigüedad crear un ejército de 8000 soldados de arcilla, algo nunca hecho antes? Ahora la ciencia del siglo XXI realiza nuevos y fascinantes descubrimientos y disipa la imagen familiar de estas famosas maravillas. Secretos de la antigüedad. Los secretos del ejército fantasma. Año 221 a.C. En México, la ciudad de Teotihuacán se ampliaba e iba camino de convertirse en la mayor metrópoli de la América de la antigüedad. En Egipto, la ciudad de Alejandría presumía de su faro de 130 metros, uno de los edificios más altos del mundo. Y en China, un equipo de artesanos comenzaba una de las creaciones más increíbles de la humanidad. Más de 2000 años después, en 1974, unos agricultores que cavaban un pozo cerca de la ciudad china de Xi'an descubrieron su obra. Unos extraños fragmentos de arcilla esculpidos con formas humanas. Los arqueólogos chinos comenzaron a cavar aquellos hoyos que llevaron a un hallazgo asombroso. ¡8.000 guerreros de arcilla! Infantería, arqueros, generales, caballería, todos encerrados en 3 fosas cerca de la tumba de uno de los hombres más poderosos de la historia. El valeroso soldado e inclemente conquistador Qin Shi Huangdi. Hace más de 2000 años unificó 7 reinos hasta entonces enfrentados en un imperio llamado China, proclamándose a sí mismo su primer emperador y haciéndose construir una de las mayores tumbas piramidales vistas sobre la Tierra. ¿Por qué mandó realizar el primer emperador de China 8000 soldados de arcilla de tamaño natural para su tumba, algo que ningún gobernante chino había hecho antes? ¿Y cómo pudieron sus artistas esculpir esas 8000 estatuas, cada una de casi 2 metros de altura y un peso máximo de 300 kilos, algo que ningún artesano chino había hecho antes? El gran logro de los guerreros de terracota exige una explicación. Incluso para un emperador debieron de costarle una fortuna. Su creación exigía años de trabajo y un ingenio inagotable, además de numerosos trabajadores enfrentándose a realizar esculturas de arcilla a una escala inédita. Y una vez terminadas, fueron enterradas fuera de la vista humana. ¿Por qué Qin Shi Huangdi empleó tantos esfuerzos y dinero en ellos? Cerca de 200 kilómetros al oeste de la primera tumba del emperador, el arqueólogo Jin Honwei es el responsable de otra tumba donde comienza la búsqueda de respuestas. En el año 537 a.C., unos 300 antes de que el primer emperador unificase China, esta fosa gigante fue la tumba de Qin Shi Huangdi, el gobernante del pequeño reino de Qin y el primer antepasado del emperador. Estas cajas de madera son el lúgubre recordatorio de lo que sucedió aquel día en que fue enterrado, la muerte ritual de toda su corte. Al morir, Qin Shi Huangdi mandó que enterraran con él a 186 personas vivas. Lo enterraron en estos ataúdes. Cada uno estaba numerado y cada víctima también recibía un número, de tal forma que cada persona era enterrada en el ataúd con su número correspondiente. La posición de cada féretro había sido decidida de antemano. Los lugares destacados, los más cercanos a Qin, fueron reservados para los ministros y la esposa del gobernante. Los ataúdes más rudimentarios situados más lejos albergaron a los artesanos reales, los guardaespaldas y otros plebeyos útiles. Todos ellos murieron para servir a su señor en la muerte
así como lo habían hecho durante su vida. Se trata del mayor sacrificio humano encontrado en una tumba china antigua. Pero no fue el único. Casi todos los grandes enterramientos albergaban entre 100 y 200 personas, un número enorme. Los montones de cadáveres como los de estas tumbas reales nos hacen imaginar escenas de sacrificios, aunque los indicios no apuntan a baños de sangre. Estos son los huesos de algunas de las personas enterradas junto a Qin Jin Gong. Según el arqueólogo Chan Chon Li, algunas de estas personas estaban contentas, o al menos dispuestas a morir. En aquellos tiempos, la gente creía que existía otro mundo en el que las personas continuaban su vida tras la muerte. Los seguidores y los miembros de los séquitos de los gobernantes disfrutaban de sus vidas junto a su señor en este mundo. Así que seguirlo tras su muerte era algo bastante natural. Para ellos, la muerte era otro tipo de vida. Algunas personas se sentían aterrorizadas y no estaban dispuestas a morir. Pero otras pensaban que sin su señor, sus vidas carecían de sentido. Así que deseaban seguir a su señor a la muerte, algo que consideraban un gran honor. A pesar de los sacrificios humanos en masa, China fue víctima de una matanza aún mayor. 65 años tras el funeral de Qin Jin Gong, los 7 reinos de China se enzarzaron en una guerra. El periodo se conoce como la época de los reinos combatientes y duró más de 250 años. Mientras miles de miembros de las sucesivas generaciones morían y la población disminuía, los sacrificios de cientos en aras de la otra vida se convirtieron en un lujo incosteable. En aquella época la vida humana se hizo más importante, ya que a consecuencia de los años de guerra, la población disminuyó de forma significativa. Cada estado apenas podía mantener su población, y la población significa productividad. Cuando el emperador acabó con décadas de guerra y unificó China, los sacrificios humanos ya eran poco frecuentes. Los gobernantes los habían sustituido por modos más humanos de sustento para la otra vida. En una tumba 300 años más antigua que la del primer emperador, hemos encontrado pequeñas figuras de alfarería de algo menos de medio metro de altura. Esto demuestra que las figuras de barro estaban sustituyendo a los seres vivos como objetos funerarios. Las tumbas que hemos ido encontrando y que datan de aquella época en adelante contienen más y más objetos como esos. Pero nada como esto. El primer emperador heredó la tradición de las figuritas funerarias y la llevó a una nueva dimensión. Sus figuras eran todas de tamaño real y ninguna se parecía a otra. Su calzado, sus cuerpos y especialmente sus rostros, todos parecen distintos. Algunos creen que los 8000 guerreros de barro son todos individuos diferenciados, aunque nadie ha hecho las comparaciones, al menos hasta ahora. En Wellington, Nueva Zelanda, Glenn Cameron, un experto en fisionomía, está a punto de intentar algo que nadie ha probado antes gracias a NeoFace, un programa de reconocimiento de rostros reconocido como el mejor del mundo. El programa se ha usado en Asia y por todo el mundo de varios modos: inmigración, seguridad fronteriza y policía. El programa puede reconocer alrededor de 1 millón de rostros por segundo. Así que estamos muy orgullosos de él y pensamos que en la misión de hoy también hará un buen trabajo. La misión consiste en analizar los rostros de unos 100 guerreros de terracota para comparar al instante sus ojos, narices, bocas y otros rasgos importantes para intentar encontrar alguna correspondencia.
Vamos a echar un vistazo a estos emparejamientos de aquí. Comencemos con estos dos de los mentones grandes y gruesos, donde observamos que las líneas de las grandes barbillas se parecen mucho. Las posiciones de las bocas también son similares. Las narices son un poco distintas y los ojos y las cejas son muy distintos. Aquí tenemos una gama enorme de rostros muy individualizados. Las cabezas también difieren mucho en cuanto a sus formas. El vello facial también es muy diferente. Asimismo, entre los ojos existen muchas diferencias. Este parece bastante triste. Fíjate en las cejas de este. Casi está frunciendo el ceño. Los rasgos de los ojos y el gesto de las cejas son muy interesantes. Este de aquí tiene la nariz chata. Y este de aquí es más normal. Hay algunas similitudes entre los guerreros, como algunas barbillas, las bocas y las narices, pero todos son únicos. Creo que esto es increíblemente emocionante. Estoy asombrado de que pudieran producir un número tan grande de esculturas de forma tan individualizada. 8.000 individuos. ¿Pero se trata de retratos de los soldados del emperador o producto de la imaginación de los escultores? Nunca lo sabremos. Aunque algo sí está claro. Crear 8.000 individuos de arcilla convirtió la tarea de producción de los guerreros de terracota en algo más difícil de lo que parece. Además, no había margen de error. Día 1 de la producción de los guerreros de terracota. Alrededor del año 221 a.C. ¿Cómo sería el desafío de hacer soldados de barro a tamaño real cuando nadie había hecho nada similar hasta el momento? Pregunten a este hombre y a este, Chan Bin Ruo y Han Ping Se. Se dedican a la construcción de soldados de terracota. De sus fábricas salen cada año miles de réplicas de los guerreros de terracota. Un próspero negocio que alimenta la fascinación que existe en todo el mundo acerca del ejército de barro del primer emperador. Nuestros guerreros de terracota se exportan a países como Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido y Francia. Cada año manufacturamos alrededor de 50.000 pequeños guerreros de terracota y unos 200 de tamaño real. Además de las estatuas tradicionales, también modificamos algunos elementos según las necesidades de nuestros clientes. Este guerrero está jugando al golf. Lo hicimos para uno de nuestros clientes, el Club de Golf de Yayan, que lo entrega como trofeo a los ganadores de su torneo. Igual que hace 2000 años, hoy en día el éxito depende del hallazgo de un tipo de arcilla lo bastante dura para hacer un guerrero de tamaño real. Chan Bin Ruo buscó por todas partes hasta que por fin encontró una arcilla a la altura de su tarea, a 17 kilómetros de los guerreros de terracota. Esto se llama arcilla roja. Es fuerte y pegajosa. Buscamos en muchos sitios, pero en ningún otro hemos encontrado tanta arcilla roja como aquí. Ahora solo usamos arcilla roja de este lugar para hacer guerreros de terracota. Creo que hace 2000 años habría sido imposible hacer guerreros de terracota con otro tipo de arcilla o material. Para los artesanos del emperador, encontrar la arcilla adecuada habría resuelto el primer gran problema de la realización de un guerrero de tamaño real. Pero también resolvió un problema aún mayor. ¿Cómo hacer miles de ellos? Y rápido. El primer emperador murió en el año 210 a.C., tan solo 11 después de que encargase su ejército de terracota. Para concluir los 8.000 guerreros en 11 años, sus artesanos deben de haber terminado más de 700 al año, más de 3 veces el número de réplicas de tamaño real que se realizan en nuestros días. ¿Cómo lo lograron? Una pista proviene no de los guerreros, sino de algo que una vez tuvieron entre sus manos.
Jan Fuxi pertenece a la 10ª generación de una dinastía de arqueros. Se dedica a hacer réplicas de antiguas ballestas chinas como las que hacían algunos de los guerreros de terracota. Incluso hoy, la parte más difícil es el gatillo de metal de la ballesta. Un desafío que ha hecho que Jan sienta un profundo respeto por los hombres que hace 2000 años hicieron estos gatillos. Encontramos un gatillo en una ciudad y otro en otra localidad situada a 3.200 kilómetros de distancia. Algunas partes son intercambiables. En la actualidad, estos elementos están estandarizados, pero no sé cómo los diseñaron en la antigüedad. Ni siquiera hoy es un trabajo fácil. E incluso los artesanos más experimentados tienen que hacerlos con cuidado. El arqueólogo Liu Chan-chon es un experto en las armas que portaban los guerreros de terracota. Él también está impresionado. En las fosas encontramos más de 30.000 flechas. Las comparamos y vimos que la diferencia entre ellas es de menos de 1 centímetro. Y que algunas solo difieren en 2,2 milímetros. Una distancia minúscula. Por eso sabemos que la fabricación de armas estaba estandarizada. Los armeros del primer emperador firmaban su trabajo igual que los escultores de guerreros. El arqueólogo Yuan Song-ji ha identificado sus nombres. En cada una de las figuras encontramos el nombre del artesano en lugares ocultos. Lo hicieron con la esperanza de que la gente no viese sus nombres. Pero, ¿por qué firmaron sus trabajos si querían permanecer en el anonimato? No parece que tuvieran elección. Lo hacían para que sus jefes y superiores pudieran evaluar su trabajo. Si las figuras no estaban bien hechas, el trabajador tenía que rehacerlas, o en el peor de los casos, terminaba en la cárcel o era decapitado. Al comienzo de su trabajo, los escultores de los guerreros debían de haber contado con 2 ventajas: años de experiencia en las cadenas de montaje reales y saber que la alternativa más probable al éxito era la muerte. Sin duda, ambos hechos les habrían ayudado a resolver el inmenso problema de hacer 8.000 figuras de tamaño real en poco más de 10 años. Pero ¿cómo lo hicieron exactamente? Tras años de pruebas y errores, los fabricantes de las réplicas actuales han aprendido que solo existe una forma de producir estatuas de arcilla con rapidez. Introducir la arcilla en un molde. Esperar entre 2 y 3 horas hasta que la arcilla se endurezca. Y después, retirar el molde y apuntalar el torso con palos de madera mientras otros trabajadores tallan los detalles. A continuación se realizan las cabezas, las manos y las piernas en moldes separados. Se deja secar todo durante un periodo de entre 10 y 14 días. Y al final todas las piezas se cuecen por separado en el horno o guaira. Los creadores de réplicas han aprendido que si construyen la estatua entera, esta podría venirse abajo por la presión de su propio peso antes de secarse o llenarse de aire caliente y explotar en el horno. Como las producimos en masa y hacemos cientos de miles de copias de la misma estatua, el único modo de realizarlas es con moldes. Y no es el único que opina de este modo. Los arqueólogos están de acuerdo en que hace 2000 años los artesanos del primer emperador sabían que el vaciado era la clave de la fabricación eficaz en masa. La única forma de explicar el gran número de flechas encontradas es la producción en masa. Las diferencias entre las flechas son mínimas. Por eso creo que usaron moldes. Así pudieron producir cantidades enormes de flechas con diferencias minúsculas entre ellas. Caso aparentemente cerrado. Los fabricantes antiguos de guerreros debieron de superar el desafío de la producción en serie gracias a los moldes, igual que sus homólogos modernos. Pero hay un problema. No fue así como los hicieron. Este cuerpo partido por la mitad nos proporciona una información muy importante sobre el modo en que se hicieron los guerreros de terracota. Podemos ver los restos de las capas internas de arcilla que muestran cómo se enrollaba.
Es un signo muy claro del modo en que la arcilla se enrollaba y se modelaba. Aquí hay una tira y aquí otra. Iban enrollando arcilla hasta que todas las capas se modelaban para dar forma al cuerpo. Esta capa, esta, hasta que llega aquí, cerca del fondo, una por una. Así es como se hacían los guerreros de terracota. Las pruebas antiguas no dejan lugar a dudas. Los guerreros de terracota originales no salieron de moldes, aunque estos sí jugaron un papel para la realización de manos, orejas y cabezas. Pero por increíble que parezca, los cuerpos de los 8000 guerreros de terracota se hicieron de forma individual y a mano, usando técnicas revolucionarias para su tiempo. Los artesanos antiguos usaron un método sencillo. Golpeaban la arcilla hasta que se ablandaba y después hacían las tiras. A continuación las modelaban hacia arriba según el método que denominamos serpenteado de arcilla. Los artesanos del emperador fueron las primeras personas que hicieron estatuas así en China. El enrollado parece un modo increíblemente laborioso de hacer más de 700 estatuas al año. Pero, ¿es realmente tan difícil? El arqueólogo Chan Chonli está decidido a averiguarlo haciendo un torso de guerrero de terracota a la antigua usanza junto al fabricante de réplicas Yang Ping-se y su primer oficial. Cuando abrimos nuestro negocio, no estábamos seguros de cómo hacer un guerrero de terracota. Leí acerca del método tradicional de enrollado y lo intentamos. Así tardamos un mes en terminar una estatua. El núcleo del desafío: hacer una figura de 1,80 metros de alto y solo 2 centímetros de grosor, que no se distorsione ni se deshaga por su propio peso. Un peligro que se acentúa a medida que la arcilla sube más alto. Apuntalar la figura con palos de madera resulta útil, pero la única solución real es detenerse y dejar que la arcilla se seque una y otra vez antes de seguir ascendiendo. Eso conlleva parar el tiempo suficiente para que la arcilla se seque, pero no tanto como para que se seque demasiado y se agriete. Cuando miré los guerreros de terracota, me quedé asombrado por el logro. Cuando comencé a hacerlas, mis estatuas se cayeron 3 o 4 veces. Hoy, el vaciado de un guerrero conlleva entre 10 y 14 días. Modelarlo puede llevar incluso un mes entero. Entonces, ¿por qué los artesanos del emperador, los antiguos maestros de las cadenas de montaje, prefirieron modelar a usar moldes? Porque el vaciado es la mejor forma de hacer estatuas en serie. Pero el modelado es el mejor modo de hacer 8000 estatuas distintas. Si estas estatuas se hicieron con moldes, el método solo habría sido eficaz en el caso de la realización de la misma copia una y otra vez. Pero ese no era el objetivo de los antiguos artesanos. Con el método de los rollos de arcilla resulta más fácil hacer guerreros de terracota distintos entre sí, ya sean delgados o gruesos, altos o bajos. El objetivo era crear un grupo de seres humanos. Pero aunque el modelado tuviera más sentido para individualizar a los guerreros, el proceso era más lento. Solo una cosa podía acelerarlo, y el primer emperador lo sabía. Los expertos creen que creó su ejército de terracota de la misma forma que construyó su gigante tumba, con un número ingente de trabajadores. Los arqueólogos han hallado 87 nombres diferentes marcados sobre los guerreros de terracota, así que los encargados de hacerlos debieron de haber sido 87 maestros oficiales. Cada maestro debía tener su propio equipo de ayudantes. 10, según los cálculos de los expertos. Esto significa que había como mínimo 87 equipos y un total de casi 1000 trabajadores. Realizando una estatua al mes, cada equipo habría terminado 12 al año y 8000 en tan solo 8 años.
Pero los escultores actuales de réplica saben que un gran grupo de trabajo no habría resuelto el problema final. Un problema que habría dado al traste con su calendario de producción. En el norte de China las temperaturas invernales descienden por debajo de los 0 grados, mientras que en verano se disparan hasta los 35. Las temperaturas extremas acaban con las estatuas de barro antes de que se endurezcan. La experiencia de años me hace pensar que el método de modelado que usaron hace 2000 años no podría haberse realizado con aquellas temperaturas. Idealmente, la temperatura debe mantenerse alrededor de los 20 grados centígrados. Sin la ventaja de los sistemas actuales de calefacción y refrigeración, los antiguos fabricantes de guerreros se enfrentaron a un duro dilema: encontrar la forma de mantener sus talleres a 20 grados todo el año o dejar de trabajar 6 meses al año. Nadie sabe qué hicieron, aunque el escultor de réplicas Chan Bin-ro tiene su propia teoría. Casas cueva excavadas en las laderas de las colinas por los agricultores que vivían cerca de la tumba del primer emperador. Cálidas en invierno y frescas en verano. Eran lugares ideales donde vivir mientras cuidaban de sus cosechas. Chan cree que hace 2000 años también eran lugares ideales donde hacer guerreros de terracota. Durante el verano, la temperatura en el exterior puede alcanzar los 30 grados. Pero dentro de la cueva, la temperatura se mantiene entre los 20 y los 25 grados. En invierno, fuera puede hacer 10 grados bajo cero, mientras que en las casas cueva siguen estando a unos 15 o 20 grados. Los guerreros de terracota se esculpieron en las casas cueva. Después de esculpirlas, las cocieron sellando las entradas a las cuevas para convertirlas en hornos. De esta forma pudieron cocerlas. Las pruebas y errores de los fabricantes actuales de guerreros nos acercan a los desafíos a los que se enfrentaron los antiguos creadores de los guerreros de terracota. Esculpir 8000 guerreros en algo más de una década. Todos distintos. Algo que nadie había hecho antes. Pero los indicios también demuestran que hacer miles de estatuas de arcilla no puso fin a sus trabajos. Para satisfacer a su emperador, los antiguos creadores de guerreros tenían que superar un último obstáculo. Hoy en día, los expertos están reconstruyendo los últimos toques de los guerreros de terracota. Lo que han descubierto ha dejado encantados a algunos y consternados a otros. Tras más de 35 años de trabajo, los expertos han aprendido mucho acerca de la restauración de los guerreros de terracota, pero todavía son incapaces de evitar una tragedia arqueológica. Los guerreros salieron del interior de la tierra con restos de color. Sin embargo, esos colores se desvanecían en una semana, a veces minutos después de ser desenterrados. Shou Tie, un experto en conservación, y su equipo corren contrarreloj para salvar lo que puedan. Nuestras cámaras han sido las primeras en obtener autorización para filmar su trabajo sobre fragmentos recién desenterrados de guerreros de terracota nunca vistos por el público que emergen después de más de 2000 años. Cuando hace 2000 años crearon los guerreros de terracota, todas las fosas estaban llenas de color. Cuando las excavamos, la pintura casi había desaparecido. Solo quedaban pequeñas zonas, y además en malas condiciones. La pintura se caía con facilidad después de la excavación. Durante años, una alianza internacional de expertos chinos y alemanes ha batallado para salvar los colores de los guerreros de terracota. Una batalla que aún no se ha ganado. Pero al menos han identificado a su enemigo. Una sustancia parecida al sirope con un intenso olor que fue uno de los tesoros más codiciados de la antigua China. La laca. Según la conservadora alemana Katharina Bleinsdorf,
cada uno de los 8.000 guerreros de terracota recibió un baño de laca de la cabeza a los pies. La laca es un material muy estable. Ya en la antigüedad se sabía que podía durar siglos enteros o incluso más, así que la usaban por motivos técnicos, pero también por razones estéticas y simbólicas. Para entender por qué este material era considerado bello y valioso, hay que entender lo apreciada que era la laca hace 2000 años. Se trata del plástico del mundo antiguo. Una resina dura que protege todo lo que cubre de la putrefacción. Y cuando se seca, su color marrón se transforma en un negro brillante incomparable. Los objetos lacados eran artículos de lujo, seguramente tan caros que solo el emperador podría haberse permitido un ejército completo de ellos. Pero la fuerza y la belleza no fueron las únicas cosas que tanto encarecieron la laca. También era difícil obtenerla. La resina del árbol de la laca no puede recogerse hasta que el árbol alcanza los 6 años de edad, y solo entre los meses de junio y septiembre, cuando el tiempo es cálido. Algunos expertos creen que para lacar a un solo guerrero de terracota habría hecho falta la savia de 25 árboles, y hasta 200.000 para terminarlos todos. Eso se debe a que los recolectores de laca solo pueden obtener alrededor de 10 gramos de savia de cada árbol, una cantidad que cabe dentro de una cáscara de huevo. No se puede coger mucha porque si no el árbol se moriría, así que se saca un poco, se deja que el árbol se cure y después se continúa. Pero los árboles de laca no son los únicos en peligro. La laca está emparentada con la hiedra venenosa y el zumaque venenoso. Tocarla o inhalarla puede hacerle desear no haberlo hecho nunca. Varias veces he intentado trabajar con laca para realizar experimentos. Al principio no ocurrió gran cosa, pero después 2 veces sufrí una reacción fuerte y las manos y la cara se me llenaron de sarpullido. No es doloroso, pero pica y tienes que esforzarte mucho para no rascarte. Y tampoco tiene muy buen aspecto. Lo que suele ocurrir es que después de sufrir esta reacción varias veces te inmunizas. Así que al final no te vuelve a pasar. ¿O eso pensó? 2 días después de esta entrevista, la inhalación de los vapores de laca durante nuestra conversación desencadenó otra reacción. Los trabajadores del primer emperador tuvieron que exponerse a la laca. ¿Pero por qué lo hacen los investigadores del siglo XXI? Porque saben que la laca es la clave para la salvación de los colores de los guerreros de terracota. El problema es que la laca pasó 2200 años dentro de tierra húmeda. En cuanto la excavación expone la laca mojada al aire, su humedad comienza a evaporarse. Al secarse, la laca encoge hasta que se descascarilla y se desprende de la arcilla, llevándose con ella la pintura. Las capas de laca se desprenden formando pequeñas cascarillas y no hay forma de pegarlas de nuevo a la terracota. La única solución es mantener la terracota secante adherida a la terracota, sustituyendo su agua por algo que no se evapore. Un grupo de científicos alemanes ha intentado cubrir los fragmentos de guerreros con un plástico que se usa para sellar las tuberías subterráneas de agua. Después, el plástico se bombardea con haces de electrones lanzados desde un acelerador de partículas que evaporan el agua y unen el plástico a la laca. Pero esto no lo pueden hacer los arqueólogos sobre el terreno, y solo disponen de unos minutos para salvar los guerreros pintados. Esperamos encontrar un método sencillo, barato y fácil de aplicar durante la excavación que nos ayude a conservar la laca desde el principio. Si salvar lo que queda del policromado de los guerreros de terracota parece complicado, reconstruir su aspecto original parece prácticamente imposible. Las únicas pistas son fragmentos descoloridos de terracota, briznas de pintura halladas en el suelo de excavaciones.
Pero ahora los visitantes de un museo de Múnich pueden contemplar el auténtico aspecto de los guerreros de terracota. Tras años de concienzudas investigaciones, Katharina Bleinsdorf y sus colegas han pintado 2 réplicas de guerreros tal y como creen que las estatuas lucieron el día en que fueron acabadas hace más de 2000 años. Mucha gente se quedó asombrada o sorprendida porque no esperaban que tuviesen tanto color. Algunas personas se quedaron decepcionadas porque preferían la versión de terracota y aquello les resultaba un tanto perturbador y espantoso. Venían y me preguntaban, ¿estás segura de que tiene que ser así? Está basado en nuestros hallazgos, así que estamos bastante seguros de que eran así. La gente tendrá que acostumbrarse. Como no, les dijimos que no íbamos a volver a pintar los originales. Ver los guerreros restaurados con sus colores originales ya resulta bastante sorprendente, pero las sorpresas no terminan aquí. Cuando analizaron los fragmentos de color supervivientes, los expertos en conservación realizaron un descubrimiento inesperado. Uno de esos colores antiguos no era como el resto. Su nombre es púrpura chino. Y es tan misterioso que un equipo de científicos trabaja al otro lado del mundo, en el sincrotrón, la máquina de rayos X más potente del mundo, ubicada en la Universidad de Stanford, en California, enfocando una luz 1000 millones de veces más brillante que el Sol sobre unas escamas de pintura de color púrpura chino, para intentar averiguar exactamente de qué estaba hecha. Esta es la primera vez que podemos trabajar con material real, concreto. Chi Liu, Apurva Mehta y Nobumichi Tamura son todos físicos, aunque están intentando resolver un misterio arqueológico. Estamos estudiando un fragmento de pigmento de púrpura chino de 50 micrones. Es como un corte transversal de un cabello. Pero a partir de una muestra tan pequeña podemos contar una gran historia. Una gran historia que comienza con el hecho de que el púrpura chino es uno de los 2 colores creados enteramente por el hombre en cualquier lugar del mundo antes del nacimiento de Jesús. El otro es el azul de Egipto, creado por químicos que trabajaban para los faraones a miles de kilómetros de China y siglos antes de que la ruta de la seda abriese el comercio entre China y Occidente. La gente especula con la posibilidad de que se hubiese producido una transferencia de tecnología entre Egipto y China debido a la similitud de los 2 materiales, algo muy significativo tanto desde el punto de vista del desarrollo tecnológico como desde la perspectiva de la comunicación entre las 2 civilizaciones. El haz de luz del sincrotrón confirmó que el púrpura chino y el azul de Egipto comparten los mismos ingredientes salvo 2. El azul de Egipto contiene calcio, mientras que el púrpura chino tiene bario. Además, los chinos añadieron algo que los egipcios nunca usaron: el óxido de plomo. Esto indica que los chinos inventaron el púrpura chino totalmente y de forma independiente de los egipcios. Es decir, no se produjo ninguna transferencia tecnológica. Esta prueba nos ha demostrado que lo que usaron para crear este material es algo muy único. Pero si no lo trajeron de Egipto, ¿cómo inventaron los chinos el púrpura? El equipo cree que la respuesta no se encuentra ni en la ciencia ni en el arte, sino en la religión. Este traje funerario se hizo para un gobernante chino enterrado no mucho después de que los guerreros de terracota fueran sepultados. Es un traje hecho de miles de piezas de jade. Hace 2000 años, los miembros de la élite china creían que el jade les haría mágicamente inmortales, y por eso pagaban a alquimistas para que encontrasen la fórmula de la creación del jade. Los alquimistas crearon un sucedáneo del jade llamado cristal chino a base de bario y plomo, los ingredientes clave del púrpura chino. Mientras buscaban los secretos de la inmortalidad, ¿también crearon el púrpura chino? El cristal y el púrpura chino poseen composiciones casi idénticas, pero su relación aparente no acaba ahí.
Alrededor del año 250 después de Cristo, unos 500 años después de los guerreros de terracota, las creencias religiosas chinas comenzaron a cambiar. La población dejó de enterrarse en jade para conferir la inmortalidad a sus cuerpos. El cristal chino desapareció. También desapareció el púrpura chino, justo al mismo tiempo, y nunca más volvió a hacerse. El sincrotrón de Stanford ha desvelado parte del pasado sagrado del púrpura chino. En el otro extremo de los Estados Unidos, otra potente herramienta científica ha desvelado el potencial del púrpura chino para mejorar el mundo. En Tallahassee, Florida, los científicos han descubierto que la pintura púrpura de los guerreros de terracota es mucho más que un bello color. El descubrimiento se produjo aquí, en el Laboratorio Nacional de Altos Campos Magnéticos, hogar del híbrido 45T, el imán más potente del mundo, que tiene 45 teslas de fuerza magnética. Eric Palm, el director de las instalaciones, tiene una forma sencilla de mostrar de lo que son capaces 45 teslas. Si acerco este cable de acero al imán, vemos cómo es atraído hacia él. Creo que la energía almacenada equivale a unos 20 cartuchos de dinamita. Es tan peligroso que normalmente no permitimos a nadie sin entrenamiento que se acerque al imán. Tampoco permitimos visitas para verlo, para evitar que ocurra algo malo. Un riesgo que a muchos no les importa correr. Científicos de todo el mundo, como Suchitra Sebastian, de la Universidad de Cambridge, solicitan pasar tiempo junto al imán todos los años. Hay que tener mucho cuidado para no acercar nada metálico a metros de distancia del imán porque sería letal. Ya hemos visto lo que le puede suceder a un pequeño anillo de acero. Puedes sentir cómo el imán te lo arranca de la mano y lo chupa. Esto es crucial porque si estás sosteniendo algo como una llave grande o una silla de acero, podría matar a alguien si se interpone en su camino. Entonces, ¿qué atrae a los científicos tanto como el imán híbrido 45T? Simplemente esto. Si uno mete cualquier material de la Tierra en el núcleo del imán y luego vierte helio líquido para enfriarlo a cientos de grados bajo cero, la potencia del híbrido 45T obligará a ese material a revelarnos sus secretos. En 2006, Suchitra Sebastian y Neil Harrison colocaron unos fragmentos de púrpura chino en el interior del núcleo del imán y vieron algo que nunca se había visto. Dentro del imán, las moléculas de púrpura chino se convirtieron en una sola onda magnética. Los científicos hicieron descender la temperatura aún más y la onda magnética perdió su tercera dimensión, separándose en dos planos dimensionales individuales. Cuando lo vi por primera vez apenas lo pude creer. Fue una gran sorpresa, un tipo de descubrimiento totalmente nuevo. Un descubrimiento que podría cambiar el mundo, ya que estudiar los cambios de 3 a 2 dimensiones podría ayudar a construir mejores materiales superconductores, y los superconductores mejorados podrían conllevar trenes magnéticos más eficaces, menores facturas de electricidad y ordenadores más rápidos. Resulta increíble pensar que este material que lleva con nosotros más de 2000 años fuese descubierto, de hecho creado, por químicos chinos para los guerreros de terracota hace 2000 años. Me parece increíble pensar que hayamos redescubierto este material y que esto haya resultado en un avance fundamental con nuestros conocimientos de física en el siglo XXI. Es alucinante. ¿Qué otros secretos podrían permanecer ocultos en este antiguo ejército de arcilla? Hace más de 2000 años, los guerreros de terracota surgieron de la visión de un emperador y de un genial logro tecnológico. Hoy en día, la ciencia nos desvela la genialidad de aquel logro y hace que nos preguntemos si todo lo que hemos aprendido sobre estas piezas maestras de la antigüedad no será solo el comienzo.